Hoy nosotros podemos estudiar los cerebros en vivo. Entonces yo no tengo los movimientos porque tuve ya un percance con otra computadora. Entonces hoy todos estos mecanismos de tomografía positrón, funcional, resonancia magnética que ustedes conocen, nos permite estudiar el cerebro en vivo. Este es el equipo que a mí más me ayudó porque se llama tomografía a positrón. Y para tener los resultados que les voy a mostrar hay que utilizar unos trazadores, algunos tenían una cierta presencia de radiación, pero permiten introducir en la circulación sanguínea glucosa radioactiva y al llegar al cerebro crea un contraste. O sea, si en este momento yo estoy pensando para hablarles y debo estar concentrado, mi cerebro necesita mucho oxígeno, por lo tanto mayor flujo sanguíneo. Entonces cuando tú estás haciendo algo, por ejemplo te has asustado, tienes miedo o estás furioso, yo puedo poner el trazador y ver qué zona de tu cerebro trabaja cuando tú tienes ese estado. Entonces en rojo nosotros podemos ver la presencia del mayor flujo sanguíneo, de mayor metabolismo, gracias a este contraste que son trazadores fluorescentes. Yo estoy pensando y ves mucha actividad en mi lóbulo frontal, tú estás mirando estas imágenes y ves una gran actividad en el lóbulo occipital, sede de tu visión. Ahora, esto yo quisiera mostrarles con mucha profundidad porque les va a servir para toda su vida. Cuando yo tengo una placa de este tipo, yo veo que esta zona frontal del cerebro está muy activa. Este centro se conoce como lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional, más fácil la frente. Ya, lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional. Es la sede de la cognición. Cuando dicen el hombre sapiens sapiens, está hablando por esto, porque el hombre es inteligente, puede aprender, es sabio. Entonces yo te pregunto, ¿amas a tu esposa? Con toda mi alma, doctor. Cuando vi sus ojos, perdí los míos. El hombre está... Les gustó, ¿eh? Eso yo les decía a todas mis novias. Entonces, cuando nosotros estamos convencidos de algo, el cerebro trabaja de esta manera. ¿Por qué debería yo trabajar contigo? Y te doy muchas razones. Entonces mi lóbulo frontal está consciente, te debo convencer. Y este otro se llama de Wernicke, que es el centro que te ayuda a comprender las cosas y a darle sentido. Es que yo me tengo que casar contigo porque eres noble y le digo todas sus cualidades. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, debemos crear en nosotros pensamiento complejo. Porque si tú no tienes pensamiento complejo, tienes pensamiento simple. Hace 10 años me he casado con esta persona por la que perdí los ojos y todo. Y pasan los 10 años y me dice, vamos a celebrar aniversario, son 10 años. ¿Me amas? Ajá. Ya cambió. Pero ¿solo me vas a decir así? Ajá, ajá. Eso quiere decir que yo puedo articular un sonido, pero no estoy convencido. Entonces, cuando el grupo Domund dice, en el ambiente católico, solo 10% está convencido, es esto. Ahora yo les voy a contar una pequeña anécdota, porque son un ambiente católico y es bonito. Yo he estudiado a varios místicos que ven a Jesús o que ven a la Virgen. Entonces yo he estudiado el cerebro. ¿Qué sucede cuando tienen visiones? Y gracias a eso yo he podido distinguir quién es auténtico y quién falso. Cuando yo mostraba esta imagen y decía, esta es la persona consciente de lo que hace,
escuchaba mi conferencia un sacerdote que tenía visiones del Señor. Luzcatólica.com. Y cuando terminé la conferencia me dijo: doctor, cuando usted dijo que este es el pensamiento complejo de la persona convencida de lo que hace, Jesús me dijo: así estaba mi cerebro cuando yo di mi vida por ustedes. Pensamiento complejo. Ahora dime tú si vas a ser un católico, ajá. Y cuando yo les decía a ustedes como familia o al equipo que ustedes tienen en María Visión, es que realmente para mí es un honor estar con ustedes acá, porque yo aprecio lo que hacen, porque yo sé lo que es difícil. Y además entiendo la importancia de un pensamiento de este tipo, porque esto es lo que va formando el cerebro de mucha gente. No es solo una distracción, no es que las viejitas escuchan el rosario, nos ayudan con 100 pesitos, va mucho más allá. Entonces yo creo que lo que tiene que suscitar este encuentro es crear conciencia. Tú no puedes ser un católico, ajá. Y por eso hablaba con el padre cuando le decía: el problema nuestro es que decimos que somos cristianos, pero yo no te veo, yo nunca veo un católico con su Biblia. El católico debería dominar la Biblia, debería hablar con propiedad. Y si le pregunto de su catecismo, peor. Su celular está más usado que su Biblia y que su catecismo. Entonces, si no conocemos la palabra, no conoces a la persona. ¿Y cómo vas a amar a una persona que tú no conoces? Entonces, lo que hay que hacer es descubrir a Cristo como persona. Pero para conocerlo, amarlo y dejar todo por Él, yo necesito esto. Porque si yo estoy con un pensamiento simple, lo único que voy a hacer es cumplir algunas cosas, sentirme emocionado por un encuentro que me impactó y se terminó después de una semana o de 3 semanas. ¿Cuántos voluntarios habrán tenido ustedes en el canal que después han desaparecido? Porque se hace por emoción. En cambio, las personas que perseveran tienen esta conciencia y les voy a mostrar cómo se forma esa conciencia. Nosotros hablamos con las personas nos escuchan y nuestra palabra es una onda sonora que impacta los centros de la audición. El sonido, al llegar al oído medio, se convierte en onda mecánica, se vuelve un estímulo físico. O sea, mi palabra es tan física como que yo toque abra tu cerebro y con un bisturí te haga una huella. Entonces ustedes van a ver cómo las palabras van formando nuestro cerebro y nosotros debemos ver cómo se está formando ese cerebro. En mi libro Cuando la palabra sana tengo una anécdota en la cual un pequeño niño cherokee le pregunta a su abuelo y le dice: abuelo, ¿por qué en esta tribu hay hombres buenos y malos? Unos nos golpean, otros nos ayudan. ¿Por qué son tan distintos? Entonces el abuelo le dice metafóricamente: hijo, dentro del corazón de los hombres hay 2 lobos. Un lobo es bueno y el otro es malo, y ambos siempre pelean. Y el niño curioso: ¿y quién gana? ¿Quién gana? Aquel al que tú le das más alimento. Entonces tenemos que ver qué alimento le estoy dando a mi sociedad, a mis hijos, a mis hermanos, a mis empleados. En el cerebro tenemos una unidad celular por excelencia que se llama neurona. De estas neuronas tenemos 100.000 millones y las neuronas tienen el deber de pasar la información por impulsos eléctricos de una neurona a otra. Yo tenía todo esto en movimientos, pero ayer llegué a México, abrí mi computadora que tiene 6 meses de vida y estaba muerta. O sea que hoy he tenido que preparar para ustedes esto y disculpen que no están los movimientos. Gracias. Entonces, el estímulo eléctrico, la información se pasa a través de pulsiones eléctricas, pero cuando una neurona va a pasar la información de una neurona a otra, tiene un espacio que se llama espacio sináptico,
que no permite que se toquen físicamente las terminales presinápticas y postsinápticas, sino que para que la información pase de una neurona a otra, es necesario que estas bolsitas, que se llaman vesículas, se abran. Al abrirse las vesículas, van a disparar una sustancia que se llama neurotransmisor. Es una sustancia química en la que está la información. ¿Y por qué es importante esto para nosotros ahora? Porque mira esta escena de un papá con su hijo, o mira esta otra. ¿Por qué? ¿Por qué tú estás yendo al trabajo rápido? Papá, ¿puedo hablar contigo? Hijo, tengo trabajo, debo estar a las 9 si no tengo problemas. Papá, pero es importante. O mamá, bueno hijo, tú eres primero, y hablo con mi hijo. Después de hablar, yo digo, ay, tendré problema en la oficina, pero mi hijo qué feliz se fue. Y el hijo va y dice, mi papá es el mejor del mundo, no le importó nada porque él me quiere. El momento que tú eres una persona positiva, de pensamiento positivo, que tú actúas positivamente, los neuroquímicos que se activan en este momento son de un tipo. Activas la dopamina, activas la serotonina, produces endorfinas y tu relación con la persona es grata. Tienes un buen pensamiento, o sea, no es que sea solo química, pero es mi hijo, me necesita, está angustiado, yo lo voy a escuchar. O sea, mi pensamiento es amoroso, es responsable. El momento que tú has pensado así, la energía de tu organismo que se pone para actuar, digamos, como la gasolina de tu organismo, es de un tipo. Es un tipo de sustancias químicas que tú produces ese momento. Pero ahora, ¿qué pasa acá? Papá, ¿puedo hablar contigo, mamá? ¿Por qué tienes que ser tan indiscreto? Tú siempre inoportuno, tú siempre hablando cuando no debes de. Estoy cansado de ti. Yo le dije a tu madre que no te haga nacer y aquí te tengo a ti todo el tiempo. Yo escribí un libro que se intitula Cuando la palabra hiere. Tardé 17 años escribiendo ese libro para demostrar justamente estas cosas. Entonces, el momento que tú eres negativo, los neuroquímicos ya cambian. Por eso es que se invita tanto a tener el pensamiento positivo. Porque si tú eres una persona de pensamiento negativo, te estás intoxicando y vas a intoxicar a los demás. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿A ti qué te importa? ¿Y por qué me hablas así? Porque me da la gana. Entonces es una persona que no me dice que me quiere, pero es una persona beligerante. Entonces, ¿por qué ustedes tienen que conocer esto? El momento que esta persona ha actuado de manera prosocial positiva con sus hijos, ha activado el lóbulo frontal, inteligente, su corazón, el sistema límbico. Pero cuando la persona es agresiva, activa las glándulas suprarrenales que producen adrenalina y cortisol. ¿Pero por qué me respondes así? Porque me da la gana. ¿Y me vas a seguir hablando así? Sí. Y si no te gusta, te vas. Ese es el pensamiento tóxico. Y así vivimos. ¿Y cuántos ejemplos entre ambientes de gente que oran, que se comportan de manera poco cristiana? Y es porque nosotros no nos conocemos. Yo dicto muchos talleres en ambiente religioso ahora porque han comprendido y dicen, usted nos habla por qué somos como somos y también nos da soluciones. Entonces, pero fíjate, ¿cuánto te cuesta tener un pensamiento positivo y cuánto te implica tener un pensamiento negativo? Ahora, ¿por qué tú tienes que conocer? Ustedes tienen que preguntarse hoy. Cuando yo interactúo en mis relaciones, yo activo la bioquímica dopaminérgica, serotonina, endorfinas, o soy una persona que pierde el control muy rápido. Si pierdes el control muy rápido, no es malo producir adrenalina y cortisol. Yo produzco el momento que tengo miedo, que me siento amenazado, que debo afrontar algo y debo correr.
porque eso me da energía. Si me caigo y me lastimo, me anestesia el dolor y sigo corriendo. O sea, la adrenalina, el cortisol son importantísimos. Pero estoy produciendo el momento que mi hijo me dice: quiero hablar contigo, papá. Pero como yo estoy de mal humor, lo maltrato. No es proporcional. Yo no tengo por qué producir sustancias beligerantes o de defensa en ese momento cuando mi hijo busca un acercamiento. ¿Por qué ustedes tienen que saber esto? En el cerebro tenemos toda esta zona se llama, les he hablado del lóbulo frontal inteligente. Este centro se llama sistema límbico y es parte de nuestra vida afectiva, de nuestra vida emocional. Entonces, cuando tú te sientes feliz, cariñoso o molesto, enojado, todo lo que sea tu emoción, va a remover esta zona, el sistema límbico. Pero hay unas estructuras que ustedes pueden ver acá, aquí está, que se llaman las amígdalas. Estas amígdalas son cerebrales, no son las de su garganta. Porque va a decir: ya me han operado a mí, sí. No, estas ya se la quitaron, ojalá no. Estas amígdalas son sumamente importantes porque yo estoy caminando por la calle y veo una sombra por el callejón. Y yo me detengo y digo: hay una sombra sospechosa y tengo miedo. Me detengo, examino el lugar y veo que es una cortina que se mueve por el aire y crea una sombra. Digo, no es nada y sigo. Pero ¿por qué me quedé y sentí alarma? Gracias a las amígdalas, porque se preocupan de avisarme de que yo puedo tener una mala experiencia. Te acaban de avisar que tu hijito ha nacido. Tú estabas en la oficina en una reunión urgente. Sales corriendo, lo abrazas a tu hijo y te pones a llorar de emoción. La amígdala te está creando esa emoción. Una mujer violada, un hombre abusado, un niño. La amígdala tiene una memoria. Y es una memoria muy profunda. Por eso las personas violadas, abusadas, tienen una memoria que es muy difícil de olvidar, porque esta es una memoria emocional. Tenemos otro centro en el cerebro que se llama el hipocampo, donde se almacena la información. Por ejemplo, ¿a qué escuela fuiste cuando tenías 6 años? Recuerda el nombre. Eso está aquí en el hipocampo. Pero estas de la amígdala están relacionadas a memorias emocionales. Entonces, cuando yo le digo: papi, ¿puedo hablar contigo? No me molestes. Es una reacción emocional donde sale toda mi historia, donde sale cosas que él no tiene por qué sufrir lo que yo he tenido en el pasado. Por eso nosotros, ustedes conocen las misas de sanación, nosotros tenemos que sanarnos. El católico tiene que ser una persona de pensamiento positivo. Cuando el Señor dice, se está despidiendo esa noche la noche del Jueves Santo, y dice: yo les dejo un mandamiento, Juan 13, 34, 35, que se amen los unos a los otros como yo os he amado, porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. La persona que ama es una persona que tiene que expresar en su rostro, en su actitud, que esa persona está llena de amor. Cuando yo dicto los talleres de transformación interior, cuando es un retiro de gente, pues duran 5 días. Pero si no hago talleres de 1 día o de 2 días, a veces tú puedes ver una persona y reconoces en su rostro el amor que tiene adentro. Luzcatólica.com. Y cuando conversas con la persona te confirma. Entonces nosotros tenemos que trabajar interiormente para que ese amor se luzca. Y por eso el Señor dice: porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. Y luego piensen en las citas que vienen en Juan 14, Juan 15, 16, cuando promete el Espíritu Santo. ¿Por qué promete el Espíritu Santo? Él vendrá. ¿Qué les dijo en Hechos 1:8? No salgan de Jerusalén, porque llegará, les enviaré el Espíritu y recibirán la fuerza.
Entonces, cuando el Señor dice, yo les voy a enviar el Paráclito, está hablando de que nos va a enviar a la tercera persona porque nos va a guiar por los caminos de la verdad, nos va a recordar lo que Cristo nos ha enseñado, pero nos dará la fuerza para amar, para cumplir el verdadero mandamiento. Entonces, es muy importante que se entienda que si tú estás educando gente, tú tienes que saber que lo que tú eres estás transmitiendo al otro, pero no le estás transmitiendo una ideología. Vas a ver lo que tu palabra, tu actitud produce en el cerebro. Acá tenemos una glándula que se llama la hipófisis. Esta glándula es muy conocida por la vasopresina, que tiene que ver con la presión arterial, pero hay otra sustancia, otro neuroquímico, una neurohormona que les va a alegrar saber de su existencia. Se llama oxitocina. ¿Por qué cuando a veces estás con tu esposo le dices, pero no me has llamado ayer, yo te he extrañado, te he echado de menos? Ay, es que estaba, no, pero me has dejado muchos días sin llamarme. Tú echas de menos a una persona. Estás un poco apenado y le dices, abrázame por favor o dame un beso. Tu hijo está asustado, va, se acerca y se pone a tu lado para que lo acaricies. Cuando nosotros nos enamoramos y le tomas la mano a tu novia o la novia al novio, hay que aclarar bien esas cosas ahora, entonces tú produces oxitocina. ¿Me llevas a mi casa? Te llevo. Y hemos llegado a tu casa. No, pero ¿cómo te he de dejar? Ahora yo te acompaño a tu casa. Y hacen lo mismo 2 veces o 3, y cuando se despiden ya a la fuerza, se llaman por teléfono. La oxitocina crea ligamen, crea contacto, intimidad. Es la cadena emocional que nosotros tenemos. Entonces, cuando no te ha llamado tu esposo, cuando no has estado con la persona que amas, la echas de menos porque no estás produciendo el neuroquímico que gracias a la persona produces y que te hace estar bien. Entonces, vean cómo Dios ha sido tan sabio que no solamente te dio la razón inteligente o la parte espiritual, sino que te dio otras ayudas físicas, biológicas, químicas que te ayudan a crear este nexo. Así que nosotros tenemos muchas condiciones realmente. Yo siempre digo, si estás con una persona, obviamente las cosas se hacen con mesura. Aquí yo tengo mis hermanitos de Guadalajara que México me los ha regalado. Entonces yo estoy con ellos y estoy tan contento de compartir. Son tus familias, son tus familiares, son las familias espirituales que Dios te regala. Todo eso crea un pensamiento positivo y tu cuerpo reacciona químicamente. Pero, ¿por qué es importante esto? Cuando tú me tratas bien, ¿cómo una mujer no se va a enamorar de un hombre que le da su lugar, que la respeta, que la admira y viceversa? Por eso no es bueno el insulto, la pelea. Nunca hay que decir palabras de las que después nos vamos a arrepentir. Porque lo que nosotros decimos, si viene de personas significativas, las neuronas se juntan, aquí habrían visto el movimiento en el cual se juntan las neuronas y forman una red biológica. Es un tejido que nosotros llamamos grafo neural. Entonces, ¿por qué estoy insistiendo en estos antecedentes? Porque la educación que tú has recibido, la que tú estás dando a los tuyos, ha formado esta red. Entonces, si tú tienes un hijo que es la admiración de todos, Dios te ha bendecido. Pero es tu ejemplo, es tu palabra oportuna, es tu educación. Yo he estudiado 56 casos de asesinos en serie en Estados Unidos. Cada uno había matado más de 30 personas. 8 se comieron partes de sus víctimas. Yo quise saber qué tienen en común las 56 personas.
tenían dos cosas en común todos. Fueron a la escuela, porque en Estados Unidos es obligatoria la escuela elemental, y jamás un profesor, una profesora se interesó por ellos. A nadie importaron. Y en su casa jamás la mamá, jamás el papá les dio un beso. Jamás hubo una relación afectiva, no hubo un toque, no hubo un detalle. Eso se llama deprivación. Entonces ellos no tenían huellas amorosas. ¿Cuántos de ustedes van a decir, pero yo me acuerdo el día de mi cumpleaños, mi mamá me trajo esto, mi papá, mi amigo? Tenemos tantas memorias hermosas que recordamos con placer. Y lo que han hecho con nosotros, hacemos con nosotros. Porque hemos creado una huella. Entonces no es que tú puedes decirme, sabes, hoy celebramos nuestro aniversario y te quiero agradecer, amado esposo, porque he sido feliz contigo 10 años. Y el esposo responde, lamento no decir lo mismo. La destroza. Cuídate, lo mato, ha dicho. No, pero a veces decimos torpezas graves. Y luego le dices, discúlpame. No, ya has hecho una huella, porque tú eres importante para mí. Que en la calle alguien me diga cualquier palabra no importa, pero a ti te admiro y te respeto. Entonces, por eso estoy insistiendo en lo que ustedes hacen como medio de comunicación y cómo hacen también los otros. Están creando huellas. Vean cuánto ha aumentado la pornografía. 10,000 visitas a las páginas por segundo. 10,000. Y sobre todo en población juvenil. Todo eso nos va plasmando y va creando huellas. Por eso en el hogar hay que hablar, hay que comunicar. Por eso en las entrevistas, si tienen su buena persona, háganla hablar. Porque siempre dicen en los canales el enemigo es el tiempo, es verdad. Pero programa para que esa gente que merece, que tiene unción, hable. Porque esas personas dejan huellas. No solo por persona, sino porque en esas personas está también el Espíritu Santo que obra. Entonces, en esa familia donde hay diálogo, donde hay comunicación, vas a formar pensamiento complejo. Y le dirás, hijo, no vas a salir porque el domingo te viniste borracho y tienes 15 años. Su amigo le dice, ¿y vamos a salir el domingo? No, le dice, mis papás me han castigado porque he vuelto borracho por tu culpa. No, no le hagas caso, tu papá es un retrógrado. No hables así de mi padre porque él tiene razón. Yo he roto la confianza que él tenía en mí y no lo voy a volver a hacer. Porque es consciente. El niño de 6 años no puede arreglar toda la habitación. Mamá, pero mis juguetes están en orden. Le estás creando pensamiento complejo. Pero autoritarismo, castigo, gritos, si no haces esto te rompo el televisor. Todo eso significa que voy a obedecer mientras me amenaces. Si no me amenazas, hago lo que yo quiera. No hay autogestión. Y eso se llama pensamiento simple. ¿Sabes qué hace el pensamiento simple? El pensamiento simple es egoísta, es instintivo, es ciego, es mentiroso. Es solo su sobrevivencia. No le importan los valores. Ese es el que mata y dice es mi chamba. Pero ¿no te da pena el huérfano? Aquí entrevistaron a una sicaria, una periodista. ¿Cuántos mata usted al mes? Los que me digan. Luzcatólica.com. ¿Y cuánto gana al mes? A veces me dan 10,000 pesos, 15,000 pesos. ¿Y no le da pena dejar huérfanos? Es mi chamba. Pensamiento simple, solo mi sobrevivencia. Y si hacemos un corte histopatológico del cerebro y vemos tejido cerebral, verían unas partes que llamamos centros de convergencia, donde está la huella. He hecho muchos estudios sobre el rencor, esos que no olvidan nunca.
cuántas huellas dolorosas que les intoxican. Entonces, este es un encuentro celebrando una actividad de un canal que transmite la palabra de Dios. Entonces, el impacto de la palabra crea huella. Entonces, tenemos dos modos de ser. Personas con pensamiento complejo, enriquecidas por sus huellas. Personas con huellas pobres, de pensamiento simple, soberbias, orgullosas, que luchan por su sobrevivencia y les falta razones para entender. Imaginen la gravedad de un hombre, de una mujer con poder y pensamiento simple. Y los conocemos. Grave, porque no razonan. Este piensa en las consecuencias, este otro no. Y lamentablemente la sociedad moderna está animando más a esto, a la sobrevivencia, el dinero, la materia, el sexo, el placer. Lo que importa es que tú estés bien, no importa cómo. Ahora, yo sé que cualquiera de ustedes me dirá: doctor, todos tenemos a veces experiencias negativas que nos han formado huellas negativas. ¿Puedo cambiar? Puedes cambiar. Justo en la animación que yo tenía para ustedes muestro esta escena en la cual es el modelo de un alcohólico que ha bebido siempre, de 7 de la noche al otro día. Pero ahora a las 7 va a una terapia, a las 8 va a un grupo de oración, a las 9 va al gimnasio, a las 10 juega con sus hijos, y estas huellas se van debilitando, no desaparecen, pero se debilitan. Y toda esta es una creación nueva, es una nueva red de conductas que él no tenía antes, por ejemplo, de un hombre abstinente. O sea, que ninguno de ustedes se vaya con la idea, es que la huella se me queda, no. Si tú quieres cambiar, puedes cambiar siempre. Entonces, yendo ya a la dirección que nos va a llevar al final. Mi razón inteligente debe darle una dirección a mi vida emocional, al sistema límbico. Pero toda mi zona instintiva me gana, es fuerte. Por eso decía de Pablo: ¿por qué hago el mal que no quiero? Y no hago el bien que quiero, porque el instinto es carne, lo dice también Pablo, es una lucha entre el espíritu y la carne. Pero mi razón inteligente es la que le debe dar una dirección a mis emociones y a mi instinto. Entonces yo debo hacer que esto gane. Estas referencias que les mencionaba son muy importantes porque nos tienen que ayudar a tomar conciencia de lo que nosotros hacemos en nuestra relación con la otra gente. ¿Cuánta gente te dice: yo he ido a la iglesia pero he abandonado porque me han tratado así o porque he tenido esta experiencia? Lo mismo ocurre en la casa o en los ambientes donde estamos. A nosotros nos va a traer siempre estar con la gente que nos puede ayudar a crecer. Por eso una persona se enamora de alguien, porque la admira, porque la respeta, porque te deja valores. Estos estudios son fruto, digamos, de los últimos 30, 40 años. Y esto nos ha permitido trabajar para poder conocer más por qué somos como somos. Lo que invita a crear más conciencia de lo que decimos, de lo que nosotros hacemos. Yo he tratado acá de dividir esta zona porque a veces las personas dicen: estoy enamorado de alguien o enamorada. Tú sientes afecto por alguien, pero ese hombre es un alcohólico. Te atrae, incluso sexualmente te atrae. Tu instinto carnal quiere unirse a la persona. Pero el lóbulo frontal inteligente tiene que decir: esto no es para mí. Por ejemplo, a veces tu hijo te dice: cuando yo sea grande quiero ser como tu papá, quiero ser como tu mamá. Eso se llama moldeamiento. Esa persona se ha identificado contigo, él respira tu propio aire. Esos son muy buenos signos de cómo es la dinámica dentro de la familia. Pero cuando alguien dice: yo estoy esperando terminar mi prepa para irme de esta casa, te está mostrando ya lo que puede estar respirando en el hogar. ¿Cómo? Son las huellas, como se llaman, estragmas, es la información que se pone sobre la huella.
Entonces, lo que quería decir es de que nosotros debemos aprender a manejar. La razón inteligente debe darle una dirección a la emoción y al instinto. Pero el hombre es cuerpo y alma espiritual, y esta es la parte final. Creo que el fracaso del hombre moderno consiste en ignorar su naturaleza espiritual. Nosotros hablamos del cuerpo. Ustedes mismos que son católicos, piensen el día de hoy o todo el mes pasado, ¿cuánto tiempo y dinero has empleado para cuidar tu cuerpo? Y ahora piensa cuánto tiempo y dinero has empleado para cuidar tu espíritu. Ahí tú tienes la respuesta. Entonces estamos cuidando mucho, pero ese no es solo el problema. 96% de los científicos no creen que el hombre tenga una naturaleza espiritual, no creen en Dios. Y son los hombres de influencia y las mujeres, porque están en esas grandes universidades que forman incluso a muchos hijos que nosotros conocemos. Entonces a mí me parece que el nuevo orden mundial debería ser, al menos entre nosotros los católicos, rescatar la naturaleza espiritual. Luego les daré muchas razones para ello. Entonces yo necesito que tú vuelvas a este momento del Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego que pases a Génesis 1:26-27, y Dios crea al hombre a imagen y semejanza, varón y mujer los creó, a su imagen y semejanza. O sea, nosotros no siempre tomamos conciencia que tenemos una estirpe divina. Yo cuando he entendido eso, recién comprendí cómo pude haberle dicho a esta mujer, después de pecar y revolcarme en el pecado: gracias, mi amor, ha sido una experiencia muy hermosa. Cuando estás ignorando toda tu estirpe espiritual. Por eso la definición, busquen la definición de pecado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una falta contra la razón. Solo un chiflado puede ofender a quien le da la vida y a quien tanto le amó. Por eso una cita que a mí me conmueve mucho de San Pablo, Gálatas 2:20. La primera parte la conocen: yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Pero la segunda es bella. Dice: y desde ahora yo oriento mi vida de acuerdo a lo que Jesús, el Hijo de Dios, me ha enseñado, porque Él me amó tanto que dio su vida por mí. Él lo entendió y por eso dice: ahora yo vivo por Él. Y cambian todos sus paradigmas. Entonces tenemos que rescatar esta luz. Esa luz tiene que iluminar todo lo que sabemos. Los deseos humanos que ustedes tienen, tiene que sobrenaturalizarlo. Y eso solo lo puedes hacer con el Espíritu. Y acá viene la razón por la que yo digo que hay que rescatar en este nuevo orden mundial católico el Espíritu. Esto es lo que a mí me cambió. Gálatas 5:22-23. Los frutos del Espíritu: el amor, la paciencia, la fidelidad, mansedumbre, afabilidad, alegría, paz, bondad, dominio de sí. Todo esto es lo que buscamos nosotros en neurociencia para que el hombre sea mejor. Y Pablo, sin tener un PhD, ya lo sabía hace 2000 años. luzcatólica.com. El fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, si yo voy a tu casa y yo encuentro paz y armonía durante la comida que hemos compartido, ese Dios, ese Espíritu de Dios está contigo. Pero si yo voy y veo beligerancia, amenaza de divorcio, adulterio, ese Dios no está. ¿Por qué tiene que preocupar México? México tiene un asesinato cada 17 minutos. Todos me han dicho: están cambiando las cosas ahora. ¿Y por qué no se ponen legiones de personas de rodillas a orar? Dios no es sordo. Dios escucha y actúa. Pero no tenemos la confianza de que puede crear revoluciones.
Por eso yo creo que nosotros debemos tener ya el momento de serenidad. Podemos hablar del pensamiento social en el mundo, podemos hablar del cerebro, pero ahora tienes que hablar de tu dulce huésped de tu alma. ¿Qué has hecho con él? Los apóstoles reciben al Espíritu Santo, reciben la unción, empiezan a hablar y todos les entienden. Pedro, que se había acobardado y se escapó, ahora es valiente y dice: hemos hecho esto, Hechos 2, porque por el poder de aquel a quien ustedes han crucificado, se ha vuelto valiente por la unción del Espíritu Santo. Y cuando empieza a responder, hay un capítulo muy interesante de Hechos 3, cuando está yendo al templo y le dice: dame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, levántate, y el hombre se sana. Pero él le toma de la mano. Él tiene la certeza de que algo le está poniendo su firma. Te estoy tocando porque ese Cristo que está en mí algo va a hacer. Eso es lo que a nosotros nos falta, entender que somos factores de cambio. Pero no profundizamos el tema. Yo he dictado unas 2.700 conferencias en el mundo y casi nadie habla del Espíritu Santo. Es un ausente. René Lorentán, el gran teólogo mariano, estuvo en mi casa cuando tú estuviste en Bolivia, también vino él, y él estaba escribiendo un libro al Dios desconocido. Desde la creación del mundo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, desde la creación del mundo se lo conoce. Toda la historia antigua, toda la historia moderna es por el soplo de Él, y decimos el gran desconocido. Y si ustedes hoy en una toma de conciencia sincera me dicen: doctor, yo he querido cambiar pero no he podido, no he dado los frutos que yo quería porque no he podido, es porque no le abriste la puerta al Espíritu Santo para que entre y Él trabaje en ti. Porque les voy a contar algo de la personalidad del Espíritu Santo. No, mejor lean mi libro, que lo he de presentar el 3 de noviembre. El Espíritu Santo tiene una personalidad muy distinta a la de Jesús. Jesús dice: tengo sed. Mujer, dame de beber. El Espíritu Santo se queda mudo. Y lo único que hace es esperar de que tú le ofrezcas. El Señor envía al Espíritu Santo a tu vida. Y Él se queda en la puerta, no entra a tu casa, porque Él espera que tú le abras por dentro. Piensen ustedes cuántos años está esperando afuera en la vida de mucha gente. Y desde afuera te está dando emociones, inspiraciones, pero no le hemos dado la llave para que inicie el principio de lo que se llama la inhabitación. Que Él venga y disponga. ¿Y por qué el Señor dice: el Espíritu de Dios está sobre mí? El Espíritu Santo somos Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido llevado al corazón de los hombres por el Espíritu que se les ha dado. Entonces el Espíritu Santo está dentro y nos conoce. Por eso dice también Pablo: el que conoce lo profundo. Cuando te conoce, se pone encima de ti y va por delante, abriendo todos los campos para que tú trabajes, porque conociéndote confía en ti. Por eso son las obras que se hacen. Es por el Espíritu Santo, que uno le ha entendido, uno ha captado su moción. Pero Él ya va por delante guiándote. Tú ya no tienes, te ocurren cosas extraordinarias porque Él ya se adelantó, porque Él ya conoce. Tú le has dado le has dicho: toma la llave y dispón. Y Él se fía de ti. El Espíritu Santo, para darte sus carismas y su unción, tiene que confiar en ti.
Por eso dice el texto, no es cuestión de decir Señor, Señor. El Espíritu Santo te tiene que conocer, tiene que saber que contigo puede contar y te va a dar las condiciones para eso. Entonces creo que debemos conocerle para que obre en nosotros, y si lo incorporamos a lo nuestro, estos van a ser los frutos donde tú vayas. Pero como la gente no cree mucho en la naturaleza espiritual, yo tengo presentaciones como en el Tecnológico de Madrid, por ejemplo, donde van 1000 profesores y alumnos ateos. Yo tengo que demostrar científicamente que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Y lo hago a través de mis estudios de los signos y milagros eucarísticos. El sacerdote va a recibir pan y vino. En el método científico se usa un término que es variable. Variables son las unidades que yo voy a estudiar durante un cierto experimento. Y yo a los científicos no creyentes les digo, voy a mostrarles 3 variables espirituales, por lo tanto no son de medición y de peso, no son positivas, pero yo les voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Para eso voy a aislar 3 variables. Mi primera variable es el sacerdote. Es otro hombre como yo, pero él me dice, doctor, yo tengo la unción sacerdotal, soy sacerdote, yo puedo consagrar, puedo ponerlo a Dios en este altar durante la consagración. Es otro hombre como yo, no veo ninguna diferencia, solo me dice que el Espíritu Santo lo ungió sacerdote a través del obispo. ¿Están de acuerdo al científico que es una variable espiritual? Sí, porque no vemos nada. Segunda variable, el sacerdote va a tomar el pan y el vino y va a hacer una oración invocando al Espíritu Santo, la epíclesis. Pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, en vino, en sangre. ¿Están de acuerdo que es una variable espiritual? Es solo una oración. Él no va a traer una máquina para hacer disparos de ondas electromagnéticas, no va a hacer disparos de positrones. Él solo va a orar, nada más. Mi segunda variable es espiritual. Y la tercera, él va a repetir las palabras que Jesús dijo la última noche. Tomó el pan y dijo, toman y coman, esta es mi carne, tomen y beban, este es el vino, esta es mi sangre. Y de repente yo, por fe, digo, en este pan consagrado está el Señor, y comulgo con toda reverencia. Ah, sí, es la galletita que ustedes dicen. Esa galletita empieza a sangrar. Los estudios muestran que es sangre humana. El tipo es AB y me conmueve porque es el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín. Es el mismo tipo de sangre encontrado en la hostia que sangró en el siglo VIII en Lanciano y que fue estudiada en 1970 por el profesor Linoli. Pero ¿qué descubrimos nosotros? Y no lo hago yo, yo dirijo la investigación. Pero tú, doctor, eres ateo y tú me has hecho esta investigación porque yo te he contratado. Y has encontrado hemoglobina, una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y ayuda en la eliminación del anhídrido carbónico. Y el doctor Federico Tsugibe de Nueva York ha encontrado tejido del corazón, miocardio vivo. ¿Y por qué dices que estaba vivo el tejido? Este es un macrófago, es un glóbulo blanco espumoso potente. Estas manchitas rojizas son glóbulos rojos de eritrocitos y estas 2 pequeñas manchas negras son glóbulos blancos, leucocitos. Estos leucocitos se producen en la médula ósea. Para tener sangre y un proceso que se conoce como hematopoiesis, yo necesito hueso.
necesito médula y necesito un laboratorio interno. ¿Cómo es que una partícula de hostia, esta es la hostia de Chilpancingo, de Tixla, cómo es que yo tengo sangre? ¿Cómo es que tengo un glóbulo blanco potente, un macrófago, que está trabajando, está vivo, porque ha encontrado, ha reconocido que este tejido, que es músculo del corazón, está lastimado y está trabajando para sanarlo? Y esto no lo digo yo, lo dice el doctor, en este caso Rodas, pero tengo varios que son ateos, no son creyentes. Entonces es acá donde tú tienes una prueba de que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta, porque humanamente esto no es posible. Por eso, bendito Dios que ustedes tuvieron un gran obispo en Chilpancingo, Monseñor Alejo Zavala, que tuvo la valentía, porque no estaba todos de acuerdo en que él declare esto milagro. Y el 12 de octubre de 2013 reconoció solemnemente el caso como milagro. Entonces acá tú tienes la evidencia, yo les he dicho, yo les voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Acá tengo al sacerdote, la invocación, aquí tengo las palabras de Jesús y este es mi resultado. Y esto a ustedes también les tiene que hacer bien, porque no estamos detrás de un fantasma. A mí me gustaría estar también hoy en Collins Street, just pasándolo bien, ¿no es cierto? O en Las Vegas. Pero tú has optado, has dicho, esta es mi línea, esto es lo que sigo. No estamos, amigos, detrás de un fantasma. Si algo yo quiero compartir es cómo Dios te regala su amistad íntima, su cercanía. Yo no puedo decir nunca que Él se olvida de uno, jamás. Él es atento. Y si tiene que hacerte un milagrito para ayudarte, te lo hace. Porque es un Dios vivo y muy atento. A mí me parece que esta presentación, sobre todo este momento de ver sangre que viene de una hostia, músculo del corazón, tejidos. ¿Por qué los doctores dicen que el tejido estaba vivo cuando yo tomé las muestras? Porque ellos han encontrado glóbulos blancos vivos. Estos glóbulos blancos están 6 años, 7 años. El glóbulo blanco fuera del organismo, a los 5 minutos o a los 60 minutos se desintegra. Entonces, es como si tú fueras al río, pescas un pescadito y vive contigo 7 años fuera del río. Eso sucede con los glóbulos blancos. Entonces, por esta razón yo creo que es importante tener esta visión para poder entender que este Dios se manifiesta. Y me fascina la frase de Juan 6:51, el pan que yo te daré es mi carne. Y esto a mí me lleva a una conclusión. La palabra de Dios se cumple en la Eucaristía. El pan que yo te daré es mi carne. Yo creo que esto nos tiene que elevar. Y con esto lo que quisiera simplemente decirles es que acá tienen ustedes la prueba de que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Así que el católico está rodeado de un orden mundial que va más allá de lo que nosotros podemos manejar. Yo conozco muchas instancias por las que veo que este poder está también dentro de nuestra iglesia. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer contra ese poder? Arrodillarnos, porque somos una potencia. Y su país, México, es un país bendecido. ¿Por qué creen ustedes que la Virgen se quedó en este país? En 1531 se aparece la Virgen a un indígena que le dice: mi niña, mi bella, mi preciosa. 200 años más tarde se aparece en Coromoto, en Venezuela, y el cacique toma una lanza y se la arroja y pelea muchas veces con la Virgen físicamente. No le dice mi niña, mi preciosa. El mexicano sí. Por eso ustedes son un país bendecido. Por eso tienen que ser una plataforma donde nazca
otro tipo de orden mundial, un orden espiritual. Pero nosotros tenemos que tomarnos de la mano real y sincera de quien tiene el poder y el conocimiento, y los católicos no lo estamos haciendo. Ustedes mismos que son católicos, díganme cuál es el conocimiento íntimo que tienen del Espíritu Santo, cuáles son sus diálogos largos y profundos. Pueden decir, no, es que yo hablando con Él, con Jesús o María o mis santos, y hablo con Él también. 3 personas distintas, cada una tiene su personalidad, cada una tiene su lugar y sus atributos. Así que si algo quisiera dejarles es la importancia de rescatar esta naturaleza espiritual, porque si tú rescatas tu naturaleza espiritual, tu personalidad y tu vida en el mundo estarán iluminadas por los valores espirituales de fe, de amor, todo lo que tú veas en tu vida cristiana. Entonces necesitamos rescatar la naturaleza espiritual para que ilumine y tu persona, tu trato, tu conducta esté iluminada por ese espíritu. Pero la sociedad moderna lo que ha hecho ha sido ensalzar el mundo, el cuerpo, el dinero, el sexo, el placer. Por lo tanto, la personalidad es carnal. Por eso uno mata y dice es mi chamba. Por eso uno se hace corrupto. Por eso hay gente que vende su cuerpo. Y miren qué ha pasado con el espíritu. Es en esta sociedad donde cuentas los muertos. Esta tiene que ser una reflexión muy profunda. Además, nosotros tenemos la solución. En los lugares donde yo acabo de estar en Veracruz hace tal vez 2 meses, y un sacerdote de un pueblo de Toro Viejo, hay una población ahí de Veracruz, y me dijo, doctor, me mandó una nota, no puedo verle, doctor, porque me voy a Roma. Pero quiero decirle que desde que puse los grupos de intercesión, de oración a mi ciudad, a mi pueblo, ha bajado la criminalidad. Ese es el resultado. Pero nosotros no asumimos esto de manera sistemática. Por lo tanto, yo creo que debemos ir detrás de todos estos frutos. Y cada uno de nosotros debería trabajar para que el nuevo orden sea un orden espiritual. Yo he tardado 11 años y medio para escribir este libro, que hoy lo he terminado y entra a la imprenta mañana. Voy a estar en San Luis Potosí el 3 de noviembre para presentar, pero voy a ir por muchos lugares, y si están interesados en hacer algo, aquí está mi hermanito Daniel, que él me organiza las conferencias en México. Hagan algo, porque esta ignorancia de conocer, de no conocer al Espíritu Santo, nos ha cerrado muchas puertas. Todos nosotros lo hemos recibido. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuántos se han convertido? ¿Cuántos han vuelto a la iglesia por ti? ¿Cuántos se han sanado? Entonces yo creo que el desafío es este, y ojalá este Espíritu Santo siga iluminando el canal, guiándoles, y a todos ustedes. Gracias y buenas noches.